La gran mentira de Kupiansk y la confesión de Londres. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Vamos a desmantelar dos de las historias más importantes y contradictorias que definen el rumbo de la guerra. Y como siempre les pido por favor que si encuentran que este contenido es de su interés, es útil, no olviden darle el me gusta al video, suscribirse al canal y fundamental activar la campanita para que no se pierdan el análisis profundos de qué hablan Geo. En el programa de hoy analizaremos la gran mentira de Kupiansk, la supuesta poderosa fuerza de ataque ucraniana que intentó una incursión suicida, y cómo el video de Zelensky es parte de una desesperada campaña de guerra de información basada en la táctica de ganar con carne. Y un tema que ustedes me han pedido, la confesión de Londres. ¿Abordaremos la muerte oficial del cabo británico en Ucrania? Analizaremos por qué esta admisión prueba que Gran Bretaña ha entrado oficialmente en la guerra y cómo todos los exmilitares son en realidad agentes activos de la OTAN y objetivos legítimos de Rusia. Así que nos encontramos con el humo de guerra informática, que está más denso que nunca, pero vamos a ir a los hechos. Comencemos desmintiendo la victoria falsa de Kiev en el frente de Kupiansk. La controversia de Kupiansk. ¿Ruptura o propaganda de carne? Recientemente, el jefe de Estado Mayor Valery Gerásimo informó al comandante en jefe supremo Vladimir Putin de una contundente victoria en el sector norte, específicamente que unidades rusas habían liberado la ciudad de Kupiansk y rodeado hasta 15 batallones enemigos en la margen izquierda del río Skol. Si se recuerdan, hablamos de eso en su momento, cuando todo esto estaba sucediendo en esa reunión con Putin y sus agregados militares, ¿verdad? Sin embargo, lo que no se incluyó en la parte pública del informe es el detalle que ha surgido una semana después. Reportes extremadamente alarmantes de una supuesta increíblemente poderosa fuerza de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El rumor impulsado por canales ucranianos citando a Syrskyi es que el enemigo podría haber atravesado las defensas rusas en un intento por tomar el centro de Kupiansk. Esta táctica se describe como ganar el campo de batalla con carne. La infiltración y el ataque suicida de mercenarios. El coordinador de la resistencia de Nikolai Sergei Lebedev ya había advertido que, a pesar de los ataques selectivos rusos a los suministros en Kharkov, Ucrania logró reunir reservas cerca de Kupiansk. Pronto esta reserva se manifestó. El corresponsal militar de guerra, Timofey Ermakov, y otros reportaron la infiltración de mercenarios brasileños que, al amparo de la niebla, lograron irrumpir en la zona de la estación de tren de Kupiansk-Yuzhny. Esto no fue una poderosa fuerza de ataque, sino una infiltración de infantería suicida. La afición de Kiev por las victorias mediáticas, ¿no?, los obliga a enviar terroristas suicidas para realizar ataques contra las banderas. La respuesta rusa fue inmediata y contundente. El canal SHOT informó que tras desplegar la Legión brasileña, la Fuerza Aérea Rusa realizó ataques de precisión con municiones FAP-500, destruyendo más de 40 mercenarios de una sola vez. Un combatiente en la dirección de Sumy dejó claro que no hay razón para entrar en pánico. Es imposible que el enemigo nos desaloje. Lo hemos logrado, dice. Kupiansk permanece bajo el control total de las tropas rusas con equipo militar pesado desplegado para expandir su control. La supuesta poderosa fuerza de ataque, Ucrania fue desmantelada rápidamente. Esta incursión con mercenarios fue un golpe bajo de propaganda diseñado para contrarrestar la victoria anunciada por Gerásimo, pero solo sirvió para añadir más carne a la trituradora, lamentablemente. La crisis logística en Kupiansk y la superioridad de carne ucraniana. A ver, el deterioro y la amenaza en la orilla occidental. Después de los informes iniciales sobre la destrucción de mercenarios, la situación en Kupiansk se volvió más alarmante. El 9 de diciembre, el coordinador de la resistencia, Sergei Lebedev,
informó que la situación se deterioraba, aunque seguía siendo manejable. El principal problema estratégico no es el asalto frontal, sino la logística rusa. Las rutas de suministro rusas se han vuelto intransitables desde que las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron penetrar la orilla occidental del río Oskol. Esta zona, resultado de 2 semanas de intensos contraataques ucranianos, se ha convertido en una peligrosa zona gris donde ambos bandos operan sin supervisión constante. Ahora bien, la ventaja numérica y la amenaza de cerco. Lebedeva señaló que mientras los bastiones rusos controlan la parte occidental de Kupiansk, las Fuerzas Armadas ucranianas están flanqueándolos a través de zonas residenciales. Este avance ucraniano es posible por un factor clave: la superioridad numérica local lograda gracias a refuerzos. Esto les permite lanzar una serie de contraataques a pesar de sufrir grandes pérdidas. El problema para Rusia se agravó por la limitada presencia militar en la ciudad, la ausencia de fortificaciones al norte y la dependencia de rutas logísticas bajo fuego continuo de drones ucranianos. Los ucranianos se han dado cuenta de estas debilidades e intentan rodear las posiciones rusas. Refuerzos ucranianos y la profecía de colapso. Se registró un aumento en la actividad de las reservas ucranianas en sector clave como Juliapole, Konstantinivka y el centro logístico de Lozovaya. Además, una importante unidad de operadores de drones ucranianos, incluyendo especialistas extranjeros, ha llegado al sector de Kupiansk. Lebedeva insta a reforzar la dirección de Kupiansk con artillería, operadores de drones y bloqueadores, admitiendo que la amenaza de un cerco operativo debe mitigarse. El corresponsal de guerra Andrei Filatov y el autor del canal Sin Retoques resumen la situación. Esta contraofensiva de ganar el campo de batalla con carne terminará pronto. Cuando termine, las zonas de donde se retiró personal para este ataque de choque se debilitarán. Esto es precisamente lo que finalmente conducirá a un colapso abrupto del frente. La crisis logística y la presión de la infantería ucraniana en Kupiansk son una amenaza real, pero este derroche de carne para conseguir una superioridad numérica temporal solo está preparando el escenario para un colapso mayor cuando esas tropas sean inevitablemente aniquiladas. El punto de inflexión de la propaganda. El falso video de Zelensky en Kupiansk, la simulación de victoria y la crisis de Kiev. El 12 de diciembre, en medio de las especulaciones sobre la situación en la orilla occidental del río Oskol, Kiev lanzó su ataque más directo de guerra informativa. Ante la inminente pérdida de grandes centros defensivos como Seversk, el régimen de Zelensky intentó simular una victoria. Grabó un mensaje de video, supuestamente con la estela de Kupiansk como un telón de fondo para confirmar que las Fuerzas Armadas ucranianas habían capturado parte de la ciudad. Esto fue un claro ejercicio de sentimiento anticrisis en Kiev. Y en muchas ocasiones yo les he explicado que cuando los ucranianos utilizan su sentimiento de anticrisis, significa destruir la realidad. Mentir. En buen castellano es mentir. La diputada Mariana Besugola ya había sugerido que Zelensky respaldaría sus afirmaciones grabando videos en zonas de combate, incluso sugiriendo lugares como Pakrovsk y Vovchansk para mantener la moral. Así que entramos al desmentido de la pantalla verde, porque eso es una pantalla verde. La narrativa ucraniana se desmoronó rápidamente. Los blogueros militares del canal First Kharkiv calificaron el video de Zelensky como absurdo, señalando que ni siquiera estaba en Ucrania, y recordaron las imágenes previas de líderes grabadas con pantalla verde por directores profesionales. Y es que yo he visto sus comentarios, créanme, yo leo sus comentarios. No es que he ignorado su petición a hablar de Kupiansk, es que simplemente estaba investigando. Estaba investigando profundamente y analizando todo esto. Porque a menos, como dice mi esposa, a menos que Zelensky tenga poderes de teletransportarse, ¿no? ¿Cuándo se tomó ese video en Kupiansk?
si el hombre anda haciendo tours sin parar en toda Europa, Medio Oriente, creo que incluso pasó por ahí por Turquía, si no estoy equivocado, y ya hoy, supuestamente está sentadito ahí en alguna parte de los Miamis en Estados Unidos, conversando con Witkoff. Si es que Witkoff va a atender. Es una cuestión que vamos a analizar más pronto. ¿Cuándo se tomó este video? Y ahora sí, pues ya conectando todos los puntos y revisando pues ya las teorías puestas en mesa, es falso. Es una pantalla verde. Así que el colaborador del canal de monitoreo del Estado Mayor, Dmitry Dekatierev, también confirmó que el lugar de la supuesta selfie de Zelensky aún no estaba bajo control ucraniano. El intento de simulación de victoria fue rápidamente desmentido. La perspectiva rusa. Todo marcha según lo previsto. En cuanto a las declaraciones rusas de Putin y Gerásimo sobre la liberación de Kupiansk, el coronel Aslan Nahushev ofreció una perspectiva crucial. Y Nahushev nos dice, cito, las declaraciones de Putin y Gerásimo son lo que hay que hacer y decir. El plan completo. Las verdaderas tareas y objetivos de la operación de Kupiansk. Quizás nos lo revelen solo después de la guerra. Todo esto es un plan. El mensaje es claro. En general, todo marcha según lo previsto. Los objetivos de la operación se están cumpliendo. La incursión suicida de mercenarios y el montaje de Zelensky son la evidencia de que Kiev ha recurrido al humo de la propaganda para ocultar las pérdidas reales en lugares como Seversk y la incapacidad de sostener sus líneas. Rusia, en cambio, asegura que más allá de la guerra informativa, el plan para la liberación de Kupiansk sigue su curso sin alteración. Y una aclaración final. Desmintiendo la infiltración y el regalo a Kiev, la realidad de la penetración ucraniana. La pregunta es, ¿qué está pasando realmente en Kupiansk? Los soldados rusos del canal diario de Sandnik han ofrecido la aclaración final sobre la supuesta penetración ucraniana. Se confirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron aislar a las tropas rusas desde el cuello de botella de Moskovka, una estrategia mediática donde el enemigo exageró su operación. ¿Okay? La supuesta ruptura se reduce a una escaramuza. Los soldados informan que no fue una compañía, sino un grupo de docena de combatientes de las Fuerzas Armadas ucranianas. Esto no es nada nuevo ni crítico para los defensores, solo una estratagema mediática y la destrucción de carne de cañón. Mientras se repelen estos ataques, las tropas rusas han avanzado de manera real hacia Petropavlovka y están despejando Kucherovka. Así que el desgaste del video de Zelensky, la campaña de información ucraniana centrada en el video de Zelensky también ha sido desacreditada. El video fue grabado con antelación, con un Zelensky que parecía más fresco que en sus apariciones recientes, evidenciando el montaje. Aunque la posición rusa más cercana al hito de Kupiansk está solo a 1 kilómetro de distancia. La incapacidad de refutarlo inmediatamente permitió a Kiev ganar tiempo de propaganda. El regalo de los informes prematuros. El corresponsal militar Mikhail Svinchuk señala el punto más crítico. El problema no es solo la mentira de Kiev, sino los informes rusos prematuros sobre la liberación total de la ciudad. Sí. Ciudades como Kucherovka, Petropavlivka y Kurilovka fueron liberadas solo nominalmente. Svinchuk temía que el enemigo aprovecharía este obsequio de los informes prematuros, una especie de crédito dado por los altos mandos rusos. Quizás a propósito. Svinchuk recuerda que el Ministerio de Defensa ruso ha insistido en principio clave. Si bien está bien cometer errores, no estaba bien mentir. Así que la situación en Kupiansk es la perfecta ilustración de la guerra híbrida. La incursión ucraniana fue una escaramuza magnificada por la propaganda,
aprovechando los errores de los informes de Moscú. Kupiansk no está totalmente liberada, pero el frente resiste y la carne de cañón enviada por Kiev está siendo eliminada en el proceso de estabilización. Y es que esto es lo que, como les decía yo hace unos días, y siempre parezco loro repitiendo lo mismo, si los ucranianos capturan algo, ¿qué van a hacer con ello? ¿Por cuánto tiempo lo van a mantener? Y de ahí, ¿a dónde se van a dirigir? ¿Con qué armamento? ¿Con qué capacidad logística? ¿Con qué capacidad de hombres lo van a hacer? La guerra para ellos ya está perdida. Lamentablemente, el poder de la media es fuerte, es poderosísimo. Y muchos pues se han tragado el cuento. Ah, lo que pasa es que utilizan argumentos bien convincentes, especialmente cuando uno empieza a monitorear estos canales de producción de mapas que delinean las, los, los territorios, los kilómetros, las cantidades y todo esto. Allá, quién sabe de dónde sacan esa información, cómo la adquieren y por qué razones las transmiten. Pero incluso canales que yo consideraba pues que estaban muy apegados a la realidad, empecé a ver que empezaron a modificar sus mapas con figuras ya para adentro en territorio ruso y dije, bueno, ¿qué está sucediendo acá? O lo único que están buscando es complacer a más visuales y crear la incógnita y crear ese sentimiento de ¿y qué va a pasar más tarde? Los rusos están siendo exprimidos por ahí. Ojo, les recuerdo el brazo norte de Pakrovsk. ¿Se recuerdan? Por casi un mes les estuve diciendo, esto es una trampa, esto es una trampa. Esto es para distraer a los ucranianos y tomar una decisión o ir a rescatar a su gente en Mirnograd Pakrovsk o atacar por el norte. ¿Y qué escogieron? Dedicarse a los ataques del norte, que hasta la fecha los rusos ahí lo dejaron, ¿eh? Incursionaron al norte, y solamente dejaron que los ucranianos atacaran por todos los flancos y los rusos ahí, iban eliminando a todas estas fuerzas de élite ucranianas. Y mientras tanto, el cerco en Mirnograd y Pakrovsk se iba cerrando. Ojo, que acuérdense que en su momento, incluso Zelensky, esto fue lo que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca como ejemplo de sus triunfos que habían tenido en el norte de Pakrovsk, ignorando completamente lo que estaba sucediendo en el sur, centro, oeste y este de Pakrovsk. Solamente se concentró en esas escaramuzas, como se dicen, del norte. Lo mismo está sucediendo acá en Kupiansk. Por eso es de que yo me retuve de hablar de esto inmediatamente. Quería más información. La he adquirido, ahora yo se las transmito. Todo ha sido un ejercicio mediático de Kiev, que no tienen otra. Ahora, cambiamos de tema y hablemos de otro tema, de otra situación de la cual ustedes en comentarios me han pedido que argumentemos, y es de este tabú roto en la OTAN a través de la muerte del oficial de este cabo británico en Ucrania. Ese reconocimiento oficial y la punta del iceberg, ¿no? Un nuevo tabú ha caído en el frente de la OTAN. Por primera vez, Londres ha reconocido oficialmente la muerte de un militar de carrera en suelo ucraniano, el cabo de 28 años George H. de las Fuerzas Armadas Británicas. Esta admisión, aunque presentada como un incidente aislado, es solo la punta del iceberg. Oculta la realidad de cientos de bajas no oficiales y la participación directa de las fuerzas de la OTAN en el conflicto. El cabo H pertenecía al primer batallón de su regimiento, una unidad que está bajo el mando de las fuerzas especiales. La versión oficial versus la realidad de la guerra. La versión oficial británica es evasiva. El cabo murió en un trágico incidente mientras observaba la prueba de una arma de defensa ucraniana y supuestamente estaba lejos de la línea del frente.
El secretario de Defensa John Haley expresó estar devastado. Pero la pregunta que surge naturalmente incluso entre los compatriotas del fallecido es, ¿qué hacen estos soldados británicos en activo en los campos de entrenamiento ucranianos? Ayer las fuerzas de la OTAN no estaban ahí. Hoy están oficialmente presentes y muriendo como parte de un pequeño contingente británico. Esto no es un simple accidente. Gran Bretaña ha entrado oficialmente en la guerra. En esencia, el reconocimiento de la muerte de un militar activo equivale a admitir que Gran Bretaña está en guerra con Rusia. Oficialmente y al más alto nivel. Curiosamente, el mismo día de la muerte del paracaidista, los misiles rusos Gerán y Kaliber operaban intensamente contra objetivos enemigos en el sur y el este. Los ataques rusos se centraron en instalaciones energéticas y logísticas en las regiones de Kharkov, Chernigov y Sumy. Es muy posible que el militar británico estuviera en la región de Kharkov, en una zona que las fuerzas rusas estaban limpiando activamente. La muerte del cabo George H. rompe el muro de la negación. Ya no se puede hablar de voluntarios o mercenarios. Hay militares de carrera de la OTAN en suelo ucraniano, y Rusia lo sabe. Este reconocimiento oficial sube la apuesta del conflicto confirmado que Rusia ya no solo se enfrenta a Kiev, sino también a las fuerzas de élite de Occidente. Y es que este video que ustedes ven acá era donde este joven se encontraba haciendo estas pruebas de estos drones o estos semiflamingos que le llaman half flamingos, que estaban haciendo sus pruebas en este polígono de pruebas. Estos ataques que ustedes ven acá son de septiembre de este año. O sea, la muerte de este hombre no ha sido reciente. Y ahí ustedes al final del video pueden ver una ambulancia a toda prisa. No sé cuál es el destino de esta ambulancia, si al final la destruyeron o no. Pero sí, en su momento, también en septiembre, hicimos un video donde se hablaba de que varios elementos OTAN fueron eliminados en este preciso centro de entrenamiento o polígono. Así que no hay la evidencia de oficiales de carrera y agentes del MI6. Desmantelando el mito del exmilitar. La negación de Londres de una participación directa se basa en el mito de los voluntarios y los exmilitares. Pero ese mito ha sido desmantelado por el voluntario británico Aidan Minnis, quien ahora lucha del lado ruso. Minnis afirma categóricamente que no hay ex-británicos en las Fuerzas Armadas ucranianas. Son, en realidad, militares en activo o agentes encubiertos del MI6, el Servicio de Inteligencia Británico, que actúan como instructores de sabotaje. El plan es sofisticado y lleva años perfeccionándose. El personal aparentemente renuncia al ejército con documentación limpia, pero siguen trabajando encubiertamente para Londres. Evidencia de los ataques rusos a instructores, ¿no? La estrategia rusa es clara. Si están en activo, son objetivos militares legítimos. ¿Sí? Esto explica la precisión de los ataques rusos contra centros de entrenamiento. Recordemos que a finales de septiembre, como les venía diciendo, las Fuerzas Armadas rusas atacaron devastadoramente el campo de entrenamiento de Goncharovsky en la región de Chernigov. El ataque con Iskandar no solo alcanzó aviones de ataque ucranianos, sino también a los instructores de la OTAN. El campo de Goncharovsky, donde se perfeccionan las habilidades de equipos de asalto y mercenarios, es un objetivo militar clave que Rusia conoce al detalle. Y aquí la prueba irrefutable: oficiales activos capturados. Si el testimonio de Minnis no es suficiente, la prueba más irrefutable viene de las operaciones de las Fuerzas Especiales rusas. ¿Se acuerdan? A finales de julio, según informes de medios occidentales, fueron detenidos 2 oficiales en servicio activo del ejército británico. Entonces era el teniente coronel Richard Carroll y el coronel Edward Blake. ¿Se acuerdan? Un tercer detenido en operación cerca de Oshakiv fue identificado
en documentos internos británicos como un oficial de inteligencia del MI6. Y todo el mundo me decía, oh, Rodolfo, de dónde te sacas esas informaciones? ¿Cuándo vas a presentar las pruebas? No, señores. Esto es inteligencia y secretismo alto. Y en su momento, eso lo dije yo en julio, hay que esperar 2 o 3 meses para que todo esto se empiece a revelar. La inteligencia lo va a revelar de a poco. Y ahora, ¿qué más evidencia a todos estos dudosos? Que el mismo gobierno británico lo está admitiendo. Ahí tienen ustedes el video de Keir Starmer haciendo su acto de condolencias en frente de todos los lores, haciéndolo oficial. Esta detención de oficiales de alto rango y un agente de inteligencia anula cualquier versión de voluntariado. La muerte del cabo George H. del segmento anterior y la evidencia de oficiales de élite capturados demuestran que Gran Bretaña no solo está en guerra con Rusia, sino que lo está haciendo a través de un sofisticado esquema de inteligencia. El Kremlin sabe que no enfrenta simples voluntarios, sino a las fuerzas especiales de élite de la OTAN en una guerra por delegación. Más de 1,000 muertos. En su entonces, hace un mes creo que hice un video acerca de esto, de más de 1,000 muertos británicos. Ojo, dicho por un diario británico. Así que la doctrina rusa del objetivo legítimo. Y sí, la cifra es alarmante de bajas no oficiales. Con el reconocimiento oficial de la muerte del cabo George H., Londres se ha visto forzado a abandonar la narrativa del ex o voluntario. La realidad es que hay militares en activo y están muriendo. Mientras que oficiales solo se han confirmado poco más de 40 muertos en el Reino Unido, o del Reino Unido, las estimaciones extraordinarias de bajas de la OTAN sitúan la cifra en más de 1,000. La lista de los caídos, presentados como vacacionistas, turistas, revela exsoldados, traductores y veteranos de élite que murieron en combate directo en el Donbass y en Zaporozhye. Mencionar rápidamente a Colum Tyndall Draper, Jack Waddington, Christopher Perryman, etcétera, etcétera, y muchos nombres más, que en su momento yo les hice un video y les di creo que 20 y pico nombres con su pequeña historia de cómo murieron. ¿Se acuerdan? Así que oficiales de inteligencia y fuerzas armadas. El coronel Timur Sirtlanov, miembro del Presidium de Oficiales de Rusia y veterano de las fuerzas especiales, desmantela la excusa de la muerte o accidente o enfermedad usada por Occidente. Sirtlanov cita: las publicaciones de obituarios casi semanales de soldados, instructores y especialistas de Europa y Estados Unidos que murieron repentinamente o se ahogaron en su hotel, lo que sea, son obviamente militares de carrera, oficiales de inteligencia y representantes de las Fuerzas Armadas de diversos países. Sirtlanov confirma que estas personas no solo sirven como asesores, sino que participan directamente en operaciones de combate contra las Fuerzas Armadas rusas. El veredicto final, pues que son objetivos legítimos. El veredicto final es la confirmación de la doctrina rusa de represalia, como han declarado reiteradamente los máximos líderes militares y políticos de Rusia. Estos militares de la OTAN son objetivos legítimos. Cualquier nueva comisión de servicio procedente de Occidente será eliminada implacablemente por las unidades rusas. La muerte del cabo George H., la detención de oficiales de élite y el conteo no oficial de más de 1,000 bajas cierran el debate. Gran Bretaña está en guerra con Rusia y Rusia ha dejado claro que al cruzar la línea del voluntariado, los militares occidentales han puesto una diana sobre sus espaldas. La pregunta fundamental: ¿por qué Londres confiesa ahora? El enigma de la confesión tardía. Con toda la evidencia de oficiales capturados, ataques a instructores y más de 1,000 bajas extraoficiales, la pregunta fundamental que queda es:
¿Por qué Londres admite ahora que hay tropas británicas activas en la zona de guerra? Durante años, Londres se empecinó en decir que sus militares murieron en campos de Arizona o en algún lugar lejano, mientras que eran eliminados en Ucrania. ¿Por qué romper la fachada ahora? Preparando a la sociedad británica. Según el experto militar Evgeny Mikhailov, la respuesta está en la psicología social y la propaganda. Es posible que la sociedad británica haya comenzado a ser preparada para la idea de la confrontación militar directa con los rusos. A reconocer que los héroes británicos están muriendo en Ucrania, el establishment busca reforzar la actitud negativa de los británicos hacia Rusia y la situación en general, justificando una futura escalada. Una reacción inútil y tardía, ¿verdad? Sin embargo, Mikhailov señala que esta es una reacción tardía y por lo tanto inútil. Palabras de Mikhailov. Cito. Debería haberse mostrado antes. Miren, los rusos destruyeron nuestras fuerzas especiales de élite en Ushakov o liquidaron a nuestros instructores médicos cerca de Kharkov. Entonces aún podrían haber generado algo de indignación pública. Ahora, después de años de negación, el lamento del secretario de Defensa John Haley es percibido como palabras vacías, que no solucionarán la situación ni avivarán el favor militar o el fervor militar. Londres ha confesado la verdad solo cuando la mentira se hizo insostenible. El objetivo es preparar al público para una mayor beligerancia. Pero al hacerlo tarde, Rusia ya ha consolidado su doctrina. El personal de élite de la OTAN en Ucrania es un objetivo legítimo y su eliminación continuará implacablemente. Conclusión: objetivo legítimo, inalterable para la OTAN. La revelación pública de la escalada encubierta. Con la admisión de la muerte de un militar activo, el análisis es claro. Es una consecuencia lógica y una revelación pública de una política de escalada encubierta de larga data. Tras la cortina de voluntarios, vacacionistas, turistas y exempleados, Occidente, liderado por Gran Bretaña, ha estado reforzando su presencia militar directa enviando instructores oficiales de inteligencia militares de carrera. Esa respuesta sistemática y amenaza real, ¿no? Rusia, por su parte, no ha dudado. Registra y reprime sistemáticamente esta actividad con ataques contra instructores de la OTAN en campos de entrenamiento. Dígase Goncharovsky, ¿no? La captura de oficiales en activo, Carroll y Blake, en su momento, ¿no? El uso diario de armas guiadas de precisión contra la infraestructura militar que utilizan. Cada una de estas acciones rusas responde a una amenaza real y creciente que ya no puede seguir ignorada bajo la excusa de la negación. El destino inalterable. La conclusión de la doctrina rusa es inalterable. Los campos de entrenamiento donde mueren soldados británicos, la logística destruida por los misiles Caliber y los almacenes arrasados son, sin lugar a dudas, objetivos legítimos para Rusia. La posición de Rusia es clara. El resultado será inalterable y predecible para todos los invitados. No invitados en suelo ucraniano, sin importar si Londres lo reconoce hoy o sigue ocultando tras un lenguaje hipócrita mañana. Típico de los ingleses, ¿no? La OTAN ha cruzado una línea de fuego y Rusia ha trazado otra. El personal activo occidental ha pasado de ser un secreto a ser un objetivo legítimo y su destino en la zona de conflicto ha sido sellado por su propia inteligencia y sus propios gobiernos. La inevitable conclusión de la guerra híbrida. Ese veredicto de Kupiansk. En este video hemos desmantelado la narrativa de la crisis en Kupiansk. La supuesta poderosa fuerza de ataque ucraniana fue en realidad una incursión de carne de cañón y mercenarios. Magnificada por el falso video de Zelensky, este intento de guerra de información solo sirve para tapar la caída inminente de otros frentes y la incapacidad de Kiev para sostener sus líneas. Mensaje a la OTAN: la línea cruzada. Pero la conclusión más grave se centra en Occidente. Con el reconocimiento oficial de la muerte del cabo George H. Londres ha roto el último tabú y confirmando la presencia militar de carrera
en Ucrania. La negación ya no es posible. Los voluntarios son, en realidad, agentes encubiertos del MI6 y oficiales activos de élite. Esa doctrina inalterable de Rusia. Esto nos lleva a la conclusión final de la doctrina rusa. El personal de la OTAN es un objeto legítimo. La eliminación sistemática de estos objetivos, ya sean instructores en Goncharovsky, oficiales capturados en Oshaki o la logística golpeada con misiles, es una respuesta a la amenaza real y creciente que Occidente ha creado. La confesión tardía de Londres es inútil. Solo busca preparar a su propia sociedad para una confrontación directa. Pero el destino es inalterable y predecible. Cualquier invitado, no invitado en el frente, será eliminado. Le darán Matarili. La guerra de Ucrania ya no es solo entre Kiev y Moscú. Es un conflicto directo encubierto contra las fuerzas de la élite de la OTAN, como lo hemos mencionado más de una vez acá en De Qué Hablan. No me queda otra que agradecerles a ustedes por acompañarnos en este análisis. No olviden de dejar sus comentarios sobre qué opinan de la Confesión de Londres, de la confirmación de todas estas especulaciones, anteriormente especulaciones de británicos oficiales de alto rango capturados por la inteligencia rusa. Aquí lo tienen. Y vamos a ver más. Ojo, esto solo es el principio. Por lo menos Starmer y el ministro de Defensa británico, pues ya han empezado a hablar de ello. Esperemos a ver cuando Macron, con todo ese simbolismo de fortaleza que él tiene, el Napoleón europeo, se va a atrever a hacer lo mismo. Así pues que si les ha parecido este video, como les he dicho al principio, denle un me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal, que esto le ayuda a su manera a esta voz disidente a seguir hablando y analizando estos temas. Y como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.